¿Qué tal? En esta clase vamos a ver la introducción al paradigma de la programación orientada a objetos. Esta es nuestra primera clase de este curso ya oficial. Y básicamente pues vamos a ver una introducción. ¿Ok? La mayoría pues de ustedes vienen de su primer curso de programación aquí en el TEC de Tijuana. Y algunos de ustedes ya han visto más programación en la preparatoria. Pero pues tal vez tienen la duda, bueno, y ahora en segundo semestre, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí dice algo de programación orientada a objetos. ¿Qué significa esto? ¿Tengo yo que volver a aprender a programar? ¿Es algo distinto? ¿Qué es esto de la programación orientada a objetos? Entonces voy a tratar de resolver esa pregunta en esta clase. ¿Ok? Y a mí me gusta empezar con esta idea, porque si se fijan, el programar significa pensar primero. O sea, nosotros tenemos que tener una idea de qué es lo que vamos a resolver. Y en este caso, qué pasos o qué estructuras o qué información voy a tener que manipular para poder ya después expresar esas ideas en un lenguaje de programación. Ahora, este lenguaje de programación después se compila o se pasa a otro lenguaje más básico. Le vamos a poner aquí que ya pueden entender las computadoras, se ejecuta el programa y ya, pues después tenemos nuestra solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero diseñar el programa, la aplicación de Angry Birds, pues tengo que pensar probablemente en los personajes que va a haber, cuál va a ser su comportamiento que van a tener. También en este caso, cómo se lanzan los personajes, en este caso los Angry Birds, pues tengo que ver la física, ¿no? O sea, cómo al yo lanzar cierto objeto, cómo se va a ir moviendo, en este caso en el mundo en el que estamos, ¿no? Representado aquí de esta manera en 2D. También ya ven que con los Angry Birds derrumbamos estructuras, pues también tenemos que ver cómo van a interactuar estos objetos. Entonces, si se fijan, cuando hacemos sobre todo videojuegos, pues lo que vamos a tener van a ser ciertos objetos. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto Angry Bird rojo. No recuerdo si estos tienen un nombre en particular, pero digamos que son los rojos. Cada uno de ellos tiene ciertas características. Si se fijan, no sé si han jugado este juego, pero estos cuando se lanzan, se lanzan de una manera distinta, por ejemplo, a este otro tipo de pajarito, este otro tipo de objetos. Estos se van volando así y de repente como que caen en picada así de una manera muy brusca. Entonces tenemos objetos que son similares, o sea, tienen prácticamente las mismas características y otros que tienen otras y normalmente tienen un comportamiento dentro de nuestro programa. ¿Ok? Entonces es algo interesante que podemos ver. Nosotros diseñamos en nuestra mente, pensamos alguna solución, estructuras, las pasamos a un lenguaje de programación y ya después se ejecuta y vemos, digamos, ya nuestro programa en ejecución. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver que, digamos que la idea esta de paradigma de programación está en este nivel, en el nivel de cómo nosotros vamos a identificar las estructuras, el comportamiento, vamos a llamarle así, que va a haber en nuestro programa y cómo lo expresamos. ¿Ok? Digamos que en esta parte de aquí es donde va a estar la idea. Sobre todo en las estructuras, cómo las expreso y ya después el lenguaje de programación que soporte a esa manera de estructurar nuestros programas. Ok, entonces ustedes ahorita ya tienen una manera de programar, ya tienen un estilo de programación que está limitado por el paradigma del lenguaje de programación que están utilizando. Ahorita están utilizando C#, que es un lenguaje multiparadigma, vamos a decirlo así. Se puede programar sobre todo de una manera orientada a objetos, pero soporta algunos otros paradigmas. Vamos a ver ahorita al final de
de esta sección, pues la diferencia entre tal vez cómo programan ahorita y cómo va a ser programar orientado a objetos. Entonces es como un estilo de programación. Vamos, para hacer un contraste, vamos a ver otros paradigmas de programación que probablemente ya conocen. Ha habido como una evolución en este sentido en los paradigmas de programación. Vamos a ver el paradigma que seguramente ustedes utilizan en este momento, que es la programación estructurada. Vamos a ver un programa ahí, un ejemplo de programación estructurada y después un programa ya orientado a objetos, como para que vean cuál es la idea. ¿Ok? Entonces, recordemos, los lenguajes de programación que ahorita vamos a estar manejando se consideran de alto nivel. ¿Por qué son de alto nivel? Bueno, porque los lenguajes de programación pueden tener un paradigma, nosotros los expresamos, pero ya después hay un proceso, ya sea un compilador o un intérprete, que hace que este programa se pueda ejecutar en diferentes computadoras o diferentes arquitecturas de computadora. ¿Ok? Por ejemplo, yo escribo un programa en C# y de manera transparente yo voy a poder ejecutar este programa, ya sea en una computadora con una arquitectura de Intel, AMD, o tal vez si hay compiladores para IBM, Motorola, etc. Anteriormente los lenguajes de bajo nivel eran ensambladores que solamente se podían ejecutar en la arquitectura determinada. Entonces eso es la diferencia entre un lenguaje de programación de bajo nivel, que es a nivel de la máquina prácticamente, y un lenguaje de programación de alto nivel. A ver, ¿alguien sabe cuál es el primer lenguaje de programación que existió y se sigue usando ahorita todavía? No, esa podría ser una participación, ¿no? El Okay. binario. Binario, ok, Binario. pero yo estoy hablando del lenguaje de programación de alto nivel. El binario sería un ejemplo de un lenguaje de programación de bajo nivel. ¿Okay? Prácticamente el binario es lenguaje máquina. Por eso hago la distinción. ¿Okay? El primer, digamos, no le podemos llamar lenguaje de programación. Sí lo es, pues, pero en estos términos en los que estamos hablando, el binario le llevamos a llamar lenguaje máquina. ¿Okay? A ver, Jorge, Alejandro. ¿Es Fortran? Muy bien. Fortran es el primer lenguaje de programación. Aquí te voy a anotar, Jorge. Si vieron el video ese que les dije, ahí también se mencionaba. Ok, sí, efectivamente, el primer lenguaje de programación de alto nivel es Fortran. Ok. Y de hecho, fíjense, ese es el manual de Fortran. Y en aquel entonces, aquí estamos yéndonos a la prehistoria de la computación. Todavía no nacía yo, fíjense, en estas épocas, por allá en los 50s. En ese entonces no se le llamaba lenguaje de programación, no existía este término. Se le llamaba, fíjense, sistema de codificación automático para la computadora IBM 704. En ese entonces, prácticamente había bien poquitas computadoras. Entonces, si uno se compraba una computadora, bueno, una empresa o algo, ya la computadora traía todo lo necesario. ¿Okay? No había como ahora de que, ay, bájate esta aplicación y nada. No existía ese concepto de que un programa pudiera correr en varias computadoras. ¿Okay? Y esa idea era, pues, ¿cómo voy a querer ejecutarlo en varias computadoras si nada más me alcanza para una? No tengo más. ¿Sí me explico? Era muy difícil esto de tener varias y compartir programas entre ellas. No se veía esa idea. Pero entonces la computadora ya venía con su lenguaje de programación, veámoslo así, y su sistema operativo y todo. Entonces en esta generación surge este lenguaje Fortran que nos permite precisamente programar en ese nivel que les digo, y después se compilaba, por eso Automatic Coding System, a la computadora específica de IBM 704. ¿Y cómo era un lenguaje de Fortran 1?
En este caso, antes, no creen, ya tal vez nos imaginamos a ver cómo van a programar. Para empezar se programaba en estas tarjetas, ¿verdad? O sea que era, la verdad, bien difícil programar, pero claro, había un lenguaje, sí había un lenguaje, pero la idea aquí es que los programas de Fortran eran planos. Ahorita les voy a explicar esto de qué es plano. Imagínense que son puras líneas, así. Mi programa, estas son las líneas, las instrucciones. Ok, no había funciones como ahorita ustedes han utilizado probablemente. Eran puras líneas de código. Y las líneas tenían un número. Aquí 1, 2, 3. Bueno, más bien van algo así como 10, 20, 30, 40. Todas las líneas tenían su numerito. Y la manera en la que yo podía moverme en mi programa era utilizando instrucciones como go to, vete a la línea tal, y ahí se seguía ejecutando, y después de ahí vete a la línea tal, y así. Había sin embargo condiciones, por ejemplo, si esta condición es verdadera, vete a la línea tal, si no, vete a la línea tal. ¿Está bien? Y se permitía entonces expresiones como estas, funciones matemáticas, sí, funciones matemáticas, y en particular, por ejemplo, de seno, coseno. Acuérdense que en aquella época, pues muchas de las aplicaciones eran militares y de este tipo. Entonces ya se tenían estas palabras, do, go to, if, teníamos arreglos. Entonces ya era un lenguaje bastante capaz. ¿Ok? Y entonces recordemos, la estructura así de un programa en Fortran sería de esta manera. Esto que estoy poniendo aquí como en verde, a lo mejor son pedacitos del programa que yo voy a reutilizar varias veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros cuando yo quiero reutilizar esto? Pues tengo que poner go to la línea tal. Y después, ya que termines, go to donde me quedé. Y así sucesivamente. O sea, no sé si han oído hablar de este problema, cómo se llama cuando tenemos este tipo de programación donde se basa en go-tos. Vete de aquí para acá y luego de aquí para acá. ¿Alguien sabe cómo se le llama ese tipo de programación? A lo mejor les dicen a ustedes, oye, tu código parece... Se le llama espagueti. ¿Ok? Código espagueti. ¿Por qué? Porque se va de aquí para acá. Imagínense, se hace un espagueti y no podemos nosotros seguir bien la lógica del programa. Entonces eso sucedía mucho en los programas de Fortran, pero cuidado, ya con este tipo de programación se hacían muchísimas cosas, se puede resolver. El problema es que tiene esta dificultad pues de programación de go-tos y que sea plano. Cuidado, a veces nosotros podemos programar así, de manera plana. Ok, si sus programas, ustedes abren su programa y en main tienen solamente todas las instrucciones ahí, prácticamente están programando en esta, con la idea de Fortran. Ok, si no separan su código en funciones o si no lo estructuran, pues realmente están programando como si fuera Fortran. Ok, funciona su código y todo, pero como que estos beneficios que se fueron agregando conforme fue pasando el tiempo, pues no los estamos explotando. También cuidado, hay programas tan básicos y sencillos que ocupamos que con un programa de esta manera también es más que suficiente. ¿Ok? Aquí depende mucho que nosotros hagamos nuestros programas dependiendo del problema que vamos a atacar. Si es un problema sencillo, claro, podemos programar de esta forma. ¿Ok? Eso es importante. No, por eso no lo voy a desechar. Lo que sí no se sugiere mucho, he visto varios alumnos que lo utilizan porque pues, suele ser práctica la manera de resolver algunos problemas. Traten de no usar GoTo. Okay, en C# se puede programar así con GoTo. Nada más ponemos una etiqueta y le podemos hacer GoTo. Les repito, para algunas ocasiones está bien fácil utilizarlo, pero procuren no utilizarlo. ¿Ok? Procuren no utilizarlo. ¿Por qué? Porque puede pasar esto que les digo de que se haga su código tipo espagueti. ¿Ok? Bueno, también por esas fechas, ahorita nos estamos yendo por años, por esas fechas en los 50 salió un lenguaje que se sigue utilizando ahora. De hecho, es un paradigma particular y es un paradigma que actualmente
está con todo, ¿eh? Vamos a decir que es un paradigma también que se utiliza bastante. Es el paradigma funcional, se le llama a este paradigma. El lenguaje Lisp, cuidado, el lenguaje Fortran se sigue utilizando sobre todo para aspectos matemáticos, y también Lisp se sigue utilizando realmente para todo. Esto es un lenguaje, es un paradigma y un lenguaje bastante utilizado actualmente. Es el primer lenguaje en que los programas se escriben utilizando listas. ¿Okay? Para escribir el mismo programa, este es un paradigma súper poderoso. ¿Okay? Vamos a hablar de esto de listas, pensar siempre en listas y en procesar listas. Eso es lo que hace Lisp. Y también ha sido un lenguaje muy influyente y avanzado para su época. Se utilizó anteriormente y ahora también más recientemente para inteligencia artificial. Le repito, este se llama el paradigma funcional. Vamos a ver algo de eso en nuestro curso, porque C# toma algunas cosas y lo podemos utilizar también de manera funcional. No sé, es que a ustedes no sé si les tocó, pero antes no sé si veían que se asociaba mucho una taza de café con la programación. De hecho, el lenguaje Java, pues básicamente viene de ahí, ¿no? De Java, también es como un sinónimo de café. Y aquí Clojure ya se va a otro nivel y a esto se van con el té. Por eso es como más moderno, digámoslo así, o no sé. Y aquí la idea es como el té, y siempre, como es un lenguaje funcional, se basa en un concepto matemático que es el cálculo lambda. Normalmente cuando veamos el símbolo de lambda, lo vamos a asociar siempre con lenguajes funcionales. En este caso, Clojure es un lenguaje, es un Lisp, pero que corre en la máquina virtual de Java. Entonces podemos interactuar, digamos, con las bibliotecas de Java en este lenguaje. Hay varios implementaciones de Lisp que utilizan las máquinas de Java, o también la de .NET. No sé si han escuchado ustedes de F# en lugar de C#. F#, pues es precisamente una versión funcional que nos permite utilizar .NET. Entonces este es un muy buen paradigma. Entonces vamos a ver otro. Ya van pasando los años y ahora tenemos por fin computadoras que se van a utilizar en bancos a nivel empresarial. ¿Okay? Entonces en esta época surge el lenguaje COBOL, que es un lenguaje estándar. Primera vez que sucede esto. Y este nos permite gestionar archivos de datos. ¿Okay? Y se utiliza entonces para aplicaciones empresariales. Aquí teníamos la idea del registro. O sea, por ejemplo, yo podía tener un registro que sea el empleado, y ahí está el nombre, apellido, su fecha de ingreso, su RFC, etc. Yo puedo tener registros, y un archivo consiste pues en un conjunto de registros que yo voy a poder indexar, voy a poder recorrer y aplicar ciertos cálculos a todos los registros. Básicamente es un lenguaje pensado en eso, en tener archivos con registros, y tengo operaciones para procesar estos archivos como si fuera una base de datos. Digamos que esto era precursores a bases de datos, pero todo se hace con COBOL. Se sigue utilizando actualmente. Varios amigos y exalumnos trabajan todavía ahorita utilizando RPG, que es un COBOL. Se utiliza, por ejemplo, en Telnor y en empresas muy grandes que tienen sistemas que van desde los 70s y todavía siguen manteniendo. También recientemente, no sé si escucharon, precisamente con el COVID y con algunos sistemas que se tenían que seguir funcionando, y las personas que le daban soporte ya no estaban. Entonces ha habido también un resurgimiento de la necesidad de tener programadores de COBOL, porque hay muchos sistemas que siguen, sobre todo de hospitales y todo, que requieren de mantenimiento, y pues no hay programadores de COBOL, son muy raros. Entonces muchos de estos programadores que les digo que trabajan aquí en Telnor, algunos se han ido a Estados Unidos porque los contratan precisamente por su conocimiento de este lenguaje.
¿Ok? Podríamos decir que COBOL, su paradigma es más orientado a archivos, aunque repito, hay como digamos que este es cuando surgió COBOL, ya obviamente COBOL ha tenido muchos cambios también. Bueno, aquí vamos a llegar a un lenguaje que es bien importante, que es el lenguaje ALGOL en los 60s, y este lenguaje fue el primero que dejó de ser plano, en el sentido que decíamos como Fortran. En este caso, lo que trajo este lenguaje es la idea de bloques, ¿ok? Que yo puedo definir un bloque dentro de mi código simplemente aquí en COBOL con begin y end. Y dentro de este bloque yo puedo declarar ya sea variables o procedimientos. Y lo que es bien interesante es que, por ejemplo, si yo declaro un bloque aquí como este begin y end, y dentro de él declaro una variable, esta variable solamente va a ser visible por aquellos procedimientos que estén dentro del bloque. ¿Okay? Si yo declaro, por ejemplo, un procedimiento y aquí tengo un bloque y declaro una variable dentro de este bloque, solamente puede ser visible en esta parte de aquí. Si me explico, tenemos algo que se llama variables locales. Por ejemplo, X es una variable local al procedimiento squid. ¿Okay? Y la variable X es una variable global a todo este bloque que está aquí. ¿Ok? Entonces, si yo estoy dentro de este procedimiento y hago referencia a X, siempre me voy a estar refiriendo a la que está aquí declarada localmente. ¿Ok? Si ocupo de poder ver la global, tengo que especificarlo. ¿Okay? Pero aquí cuidado, si no tuviera una variable X aquí, pues me voy a estar refiriendo a la que está acá de manera global. ¿Okay? Cuidado, entonces tenemos variables locales, porque ahora ya tengo bloques, y las variables locales se prefieren o van a tomarse en lugar de las que son globales, si las hay. Si no hay localmente, pues busco a la global y también la puedo modificar. ¿Okay? Esta idea es súper importante porque a mí me permite ahora sí dejar de lado este tipo de programación espagueti. Porque ahora yo ya tengo maneras de definir bloques con ciertas operaciones que voy a hacer ahí y puedo tener variables que nada más necesito. Y ahora en lugar de tener que decirle un go to line tal y después regresar, pues simplemente ejecuto la función y automáticamente se va a regresar a la posición donde estoy. ¿Ok? Que esto es como ustedes programan ahorita actualmente. Digamos que esta ya debería ustedes deberían decir, ok, más o menos así es como programo, y eso viene desde ALGOL 60. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre este estilo y este lenguaje ALGOL. No, profe. ¿No? Todo bien, profe. Bueno, entonces digamos que para pasar un programa de estilo plano a uno que ya me permite funciones con variables locales, pues lo único que tengo que hacer es que aquellas líneas pues que estoy reutilizando les pongo un nombre, porque muy probablemente esas acciones que hago ahí las puedo yo pensar como cierta operación que voy a hacer. ¿Ok? Fíjense cómo aquí ya el poder tener funciones me permite a mí pensar mi programa de manera diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo una manera de asociar un proceso con un nombre y de esta manera ignorar cuál es el detalle. Por ejemplo, aquí podría ser capturar empleado. Son las cosas que hago en estas líneas. Pero como yo ya sé que ese proceso tiene un nombre, lo saco de aquí y le pongo aquí capturar empleado. Aquí voy a tener algunas variables y voy a hacer estas instrucciones. Lo suave es que ya una vez que funcione esta función, pues yo nada más cuando ande por acá, ok, aquí también tengo que capturar al empleado, pues simplemente mando llamar la función y listo. Ok, entonces digamos que aquí ese sería el cambio, ¿no? Tengo las líneas, pues extraigo esas líneas y simplemente las pongo acá en la función, pongo las variables locales que voy a tener y
ya, las mando llamar. De tal manera que ahora en lugar de goTo, mando llamar a la función A, viene y se ejecuta lo que está aquí y después automáticamente se regresa la ejecución a este punto, sigue avanzando, ejecuto la función B, se inicializan sus variables locales, se utilizan y todo y se regresa otra vez el punto aquí y lo mismo así. Entonces esto es muchísimo más fácil de depurar que un programa escrito al estilo Fortran 1. ¿Okay? Sin embargo, sigue habiendo un problema, que nosotros también tenemos datos globales. O sea, ahorita aquí pensamos que nada más se modifican estas variables locales, pero puede haber ahí algunas variables globales que va a haber un problema. Como estos datos globales se pueden modificar por muchas funciones, al momento de estar yo buscando algún error, pues se dificulta porque los datos no sé cuál de todas estas tres funciones. Por ejemplo, aquí hay un error, no sé cuál de estas tres funciones son las que están modificando los datos incorrectamente y agregando por ahí algún error en mi programa. ¿Okay? Cuidado, hay muchas técnicas para lidiar con esto. ¿Okay? La mayoría de los lenguajes procedurales tienen técnicas que ya no es un problema tan grande, simplemente tenemos que considerarlo al momento de estar escribiendo nuestros programas. ¿Okay? Ahora, este es entonces el paradigma procedural que nació con Algol. Ahora, ya en estos años, en los 60, 70, ya las computadoras se fueron haciendo un poco más populares. Ya había más aplicaciones en las que podíamos utilizar computadoras. Todavía no era, obviamente la computadora personal, seguía siendo algo muy de la empresa, pero ya había muchas aplicaciones. Entonces aquí Pascal, otro lenguaje basado en Algol, agregó algo también súper poderoso, que es una estructura de datos. Ya ven ustedes, ahorita normalmente manejan tipos de datos básicos, por ejemplo, una cadena, un entero, ¿qué más? Un flotante, decimal. O sea, manejan tipos de datos básicos. Aquí la pregunta es si ustedes han manejado estructuras. Esa es la pregunta. ¿Han manejado ustedes estructuras? ¿No? Ok, imagínense que una estructura es un tipo de dato compuesto. Por ejemplo, yo puedo definir la estructura persona. Aquí digamos que esto es Pascal, ¿ok? Y aquí voy a definir un tipo de dato persona, el cual internamente va a tener, por ejemplo, nombre, que lo voy a definir como un arreglo de 16 caracteres, una cadena, una edad, que va a ser entero, y un género, que va a ser a su vez otro tipo de dato definido por el usuario. ¿Okay? Entonces, una estructura es un tipo de dato compuesto definido por el usuario. ¿Okay? Si no han manejado esto, digamos que todavía no han programado tampoco con una estructura, con un tipo de programación procedural. ¿Okay? Pero digamos que en un paradigma procedural se basa en métodos, procedimientos, pero también estructuras de datos. ¿Okay? Como esta de persona. Okay, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí no estoy haciendo un método. Aquí estoy definiendo un tipo de dato. Entonces, cuidado, en el paradigma procedural primero defino mis tipos de datos, mis procedimientos y ya tengo mis programas. De hecho, hay un libro muy famoso de programación que se llamaba así. No me acuerdo bien el orden, pero datos más estructuras igual a algoritmos o programas. Okay, entonces, aquí ya lo voy a utilizar el registro. Por ejemplo, aquí defino a P como de tipo de dato tipo persona y X es un entero. Aquí empieza mi bloque. En Pascal estaba muy suave o tenía esta idea donde primero yo declaraba mis variables locales en una sección y ya después las utilizaba dentro del bloque. Okay, a lo mejor hay otros lenguajes que siguen con esta idea.
Y aquí, por ejemplo, algo interesante es que para poder ver a las componentes de P, utilizamos la notación de punto. Entonces, si yo digo P.nombre, ok, me refiero al nombre de esta estructura de P, que es Juan. Este es tipo de dato string. Luego edad era un entero y género era, vamos a llamarle aquí masculino. Que en este caso este es un tipo que ya se definió. Y por ejemplo, la edad, que es un entero, la puedo asignar a un entero también. A ver, no sé si queda claro esta idea. ¿Dónde defino nombre, edad y género? Al definir yo el tipo de dato. ¿Okay? Yo aquí pongo tipo y le pongo aquí nombre, edad, género. Ok. Entonces ya los registros o variables de este tipo pues van a tener nombre, edad, género. ¿Está clara esta idea? Esto es bien poderoso porque ya me permite a mí manejar objetos más complejos. ¿Okay? Esto surge de precisamente la popularidad que tenían ya las computadoras en este caso. O sea, ya no nada más me bastaba los tipos de datos, por ejemplo, dinero, entero, string, etcétera. Como ahora ya estaba manejando no nada más cómo tirar misiles o cómo calcular los salarios y todo, ocupaba ya estructuras más complejas, pues surge esta idea del tipo de dato definido por el usuario. Y eso apareció en Pascal. Entonces, algo suave es que ahora en este tipo de programación procedural, las estructuras, estos paquetitos de información, me permiten a mí pensar ahora los programas de una manera completamente diferente. ¿Okay? Porque, por ejemplo, yo puedo tener en mi programa un tipo de dato bicicleta. ¿Okay? Puedo tener un tipo de dato libro, un tipo de dato usuario, o un tipo de dato dispositivo. Entonces ya cualquier tipo de dato que yo me imagine, lo puedo representar como un tipo de dato en mi programa. ¿Está bien? Pensemos al principio en Angry Birds. Pues yo puedo hacer mi tipo de dato resortera. Mi tipo de dato ave. Mi tipo de dato estructura. ¿Sí me explico? Y simplemente los voy poniendo en mi programa, así específicamente. Ok, para esto no, pues voy a utilizar un tipo de dato usuario. Y después así sucesivamente. Yo puedo definir todos los tipos de datos que yo quiera y ya puedo hacer un modelo de el mundo real. O sea, me puedo imaginar cosas y las puedo plasmar en mi programa. Por ejemplo, vamos a pensar en que yo quiero un programa donde voy a tener una bicicleta, que es un simulador y que se supone que un jugador va a ir ahí en la bicicleta. Ok, pues así de una manera bien básica voy a definir mi tipo de dato bici. Y en este caso va a tener bici, va a tener lo que vamos a llamarle aquí atributos. Okay, por ejemplo, todas las bicis van a tener color, marca, velocidades. O sea, por ejemplo, de cuántas velocidades es la bicicleta y cuál es la velocidad actual en la que va. Recuerden que va a ser para un simulador. Y entonces tengo por un lado las estructuras. Aquí. Pero también yo quiero que haya ciertas acciones en mi programa o que tengan estas entidades que tengan cierto comportamiento. Pero para eso, ¿dónde voy a definir ese comportamiento? En métodos. ¿Okay? Aquí están los métodos. Por ejemplo, voy a tener un método que se llame cambio de velocidad. Imagínense que va el monito ahí en la bicicleta y va a cambiar de velocidad. Acuérdense que las bicicletas como que cambian hacia arriba. O sea, puedo subir la velocidad a la que voy o la voy bajando de uno por uno. Y bueno, por lo menos las que yo usaba así eran. Capaz que ya ahorita hay nuevas, así que cambian de velocidad más rápidamente. Pero bueno, vamos a suponer este tipo de bicicletas. O incluso puedo cambiar el color de la bicicleta. Por ejemplo, son de estos juegos donde al principio ahí configuro la bicicleta y me cobran dinero y ya puedo cambiar de color o algo así. O puedo leer la velocidad actual porque a lo mejor la quiero representar por ahí en alguna parte de la ventana.
y entonces puedo tener un método que me diga cuál es la velocidad actual de determinada bicicleta. Entonces aquí, algo importante, los métodos van a requerir recibir cuál entidad es a la que le quiero hacer la acción. Entonces tengo un método que se llama cambia velocidad, pero ¿a quién? Pues a esta bici que entra aquí y con esta dirección. Ah, ok, cámbiale el color, pero ¿a quién? Ah, pues aquí te envío la bicicleta y el color. O sea, voy a tener por un lado entidades y por otro lado métodos, y los métodos reciben entidades y las modifican. Ok, vamos a ver un ejemplo antes de entrar a programación orientada a objetos. Entonces aquí ya lo hice yo el programita este básico. Entonces vamos a ver, esto ya es C#. ¿Okay? Entonces, bueno, primero, fíjense cómo aquí hay una primera etapa en la programación. Primero yo voy a pensar en las estructuras que voy a necesitar. ¿Okay? Por ejemplo, pues la bici. Ah, aquí está. Esto después lo vamos a ver, ¿ok? Aquí es nada más para que se den una idea de la programación. Aquí defino yo una estructura, le voy a poner aquí struct, que es la palabra con la que defino una estructura, y después digo el nombre. En este caso, por ejemplo, bici. Fíjense, lo voy a poner a... ¿dónde iba? Ay, ay, ay. Aquí. Esta es la bici, el tipo bici. Se fijan que aquí está en azulito bici. Y luego tiene color, marca, velocidades y velocidad actual. Lo mismo tengo aquí, miren, bici. Y aquí tengo el color, que yo lo quise que fuera una cadena, marca, una cadena, velocidades un entero y velocidad actual otro entero. Okay, entonces defino mi estructura genérica. ¿Está claro esta idea? Simplemente se hace así. Con esta palabra reservada, el nombre de la estructura va a ser un bloque, pero en este bloque voy a poner los elementos o los atributos, en este caso, de las entidades tipo bicicleta. Ok. A ver, una pregunta hasta aquí, esta parte. Todo bien, profe. ¿No hay preguntas? Yo defino una estructura. Oh. Ok. Ahora yo quiero que haya métodos. Por ejemplo, aquí está el método cambio de velocidad. Ok. Hago un método, esto ya lo han hecho ustedes, static void, porque no me regresa nada, static porque estamos dentro de la clase program, después vamos a ver eso. Aquí está el nombre del método, cambio velocidad, y yo voy a recibir una entidad o una variable tipo bici, ¿okay? Y una que me diga la dirección, si voy a subir la dirección o voy a bajar la dirección. Entonces, aquí tengo que poner esta palabrita, más adelante lo vamos a ver, ref, para poder modificar yo el valor que entra al método, ¿ok? Si no, no puedo hacerlo. Les repito, ahorita quiero que vean la idea general, no necesariamente vamos a programar así, porque este es el paradigma procedural, ¿ok? No es como lo vamos a hacer normalmente. Entonces, tengo métodos, recibo yo a la estructura, y aquí le digo, si la dirección es para arriba, pues súmale 1 a la velocidad actual. Si no, réstale 1. ¿Okay? Aquí hay un errorcito, digamos. ¿Cuál sería? ¿Qué me falta hacer aquí para que esté bien este método? Por aquí no estoy considerando algo. Si se mantiene la velocidad. ¿Mande? Si se mantiene la velocidad, o sea que sea algo estable. Es que aquí se supone que como este es el único método que la cambia, ya una vez que la cambiamos, ahorita lo que percibimos no se puede modificar, digamos, más que por otro método. Es otro detallito que tiene que ver con las velocidades que tiene la bicicleta. Vamos a suponer que tiene 12 velocidades. ¿Ok? ¿Qué pasaría aquí si ya tiene 12 velocidades y yo le pongo cambio de velocidad hacia arriba? Pues que va a venir aquí y va a decir velocidad actual que era 12, le va a sumar 1 y ya va a tener 13, y como que no es congruente, ¿verdad? Que la bici vaya en la velocidad de 13 cuando nada más tiene 12. ¿Ok? Entonces aquí deberíamos de revisar cuál es la velocidad actual
Y si todavía no llegamos al máximo, pues sí le podemos sumar 1. Si no, no. ¿Ok? Sería como poner una condición de que si es menor a 12. Exacto. Pero fíjense algo interesante. Que esa validación yo la tengo que hacer dentro del método. O sea, como que rápido sé dónde hacer la corrección esa. Y de esta manera yo sé que todo mundo, cuando mande llamar al método cambio velocidad, si al principio había ese error, como yo lo hice aquí dentro de este bloque, lo corrijo aquí y automáticamente se va a corregir pues en todos lados, ¿verdad? Y esto es algo importante porque si esto yo lo hubiera repetido y lo hubiera hecho en varios lados, pues tendría que irlo a corregir a muchas partes, ¿verdad? Si lo hubiéramos hecho planos y salto de línea, pues esto tendría que revisarlo en muchas partes. Pero ahora yo ya sé que el problema está en el cambio de velocidad, se pasó. Ah, ok, yo ya voy al método cambio de velocidad, que yo ya sé que es ahí donde lo modifico y lo corrijo ahí nada más y automáticamente, vamos a decirlo así, se corrigen en todos lados. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene ya este tipo de programación. Entonces aquí ya hice eso, digamos que lo estoy haciendo en el orden en el que lo programaríamos, ¿no? Primero hago mis estructuras, después hago métodos, donde voy a normalmente recibir variables de tipo estructuras. Fíjense aquí cómo es un string, pero ahora tengo esta variable busy, ¿verdad? Y ahí esta variable, ¿dónde está? Ah, aquí está, busy. Tengo eso es algo que tenemos nosotros que manejar como si nada, porque en eso se centra la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Yo puedo recibir, no nos tiene que dar miedo recibir variables de tipo básico, o sea que ya vienen en el lenguaje, o variables que nosotros hemos definido. Bueno, ahora entonces, en lugar de declarar aquí un entero o un string, yo ya puedo declarar una variable tipo busy. Esto no le pongan mucha atención, pero digamos que aquí creo una bicicleta, ¿ok? Con color rojo, marca Mongoose, 8 velocidades y velocidad actual 0. Ok, entonces aquí ya está mi bici. ¿Cómo imprimo el color? Pues acuérdense de la notación punto, se lo debemos esto a Pascal. B1 punto color. Ah, ok, pues va a imprimir rojo. Y vamos a imprimir la velocidad actual. ¿Cuál es la velocidad actual? 0, ¿verdad? Porque esa es la inicial. Entonces vean cómo, si yo le pongo aquí el cursor, me dice es una variable que se llama bici. Pero si le pongo en velocidad actual, me dice es un entero, es un campo, se fijan ahí donde dice field, es un campo de bici que es la velocidad actual y es tipo entero. ¿Cómo sé que es de tipo entero? Porque aquí le puse tipo int. Velocidad es tipo int. Color tipo string. Si me voy aquí. Ah, ok. Bici.color. ¿Se fijan que dice ahí? Y es string. Ah, sí, efectivamente. Si yo aquí, por ejemplo, a color le pongo int, pues me va a marcar error en todos lados, ¿verdad? Porque esta es una cadena, no un entero, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, me marcaría error ahí. Cuando lo imprima y todo, pues ya. Entonces, ok, es entero, ni modo, le voy a poner color 1. Que podría ser algo que yo decida. Ok, no, los colores van a ser un entero. Ya, el 1 es rojo, el 2 es esto. No hay problema, yo lo defino. Entonces, yo tengo la libertad aquí de definir a estos tipos de datos como yo quiera. Ok, por ejemplo, aquí, pues, bien arbitrariamente ahí le puse en inglés ahí los colores y ya. Ahora, lo interesante aquí se imprime, pero aquí mando llamar al método cambio velocidad. Le digo, ok, a esta bici, súbele la velocidad. Quiere decir que cuando se imprima aquí, ¿qué se va a imprimir? Aquí se imprimió 0. Y ahora aquí, ¿qué se va a imprimir? A ver, piénsenle. La velocidad que tenga en el método. ¿Mandé? La velocidad que tenga en el método. Se supone que aquí, miren, aquí empezó B1 con velocidad actual 0, ¿verdad? Pero pasó, aquí lo enviamos a este método cambio velocidad. Entonces vamos a irnos así poco a poquito. Viene el B1 aquí, se copia aquí, una referencia. Eso quiere decir que si hay una modificación aquí, se va a modificar B1 también. Entonces dice, ok, también pasamos dir, que es up.
Entonces, ok, vemos aquí. dir es igual a up. Sí. Entonces, velocidad actual, que era 0, más. Ahora va a medir 1. O va a tener 1 en la velocidad actual. Y ya se termina el método. Quiere decir que al yo hacer el cambio de velocidad, subí la velocidad en 1. Pues cuando se imprima, aquí velocidad actual va a ser 1. ¿Está claro? Sí. Sí. Lo voy a correr el programa. Control F5. Y ahí está, red, el color, velocidad actual 0. Y después de ejecutarse el método, velocidad actual 1. ¿Está claro? Ok. Vean cómo estoy programando con cierto estilo. Que estoy utilizando un paradigma. ¿Cuál fue el estilo? Que yo pensé primero en qué estructuras había. Puse las estructuras. Y después hice métodos para operar sobre esas estructuras. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estoy imprimiendo. Ok, no. Lo vamos a separar más. Lo vamos a hacer más procedural. Ok, voy a hacer un método. Static void. Y le voy a poner aquí imprime bici. Ok, no regresó nada. ¿Y qué ocupo? Pues la bici. Le voy a llamar B y aquí voy a imprimir. Entonces, si se fijan, miren, aquí estoy llamando esto 2 veces. Esto me lo voy a llevar para acá. Control X, Control V. ¿Verdad? Y aquí, bueno, le puse B1. Aquí le voy a poner B. Porque ya no es la bici B1, ahora es cualquier bici que yo reciba ahí. ¿Verdad? Y entonces aquí le voy a llamar, en lugar de hacer ese código que no se entiende, vean cómo es más legible ahora mi programa, porque imprime bici B1 y ya se va a imprimir. Y voy a hacer lo mismo acá. Y se entiende más, ¿no? Ah, ok. Ahora sí, cualquiera que venga aquí. Ah, ok. Creas una bici. Podría hacer un método crea bici si quiero. Y después imprime bici. Ah, ok. Cambiaste velocidad para arriba. Ok. Vuelves a imprimir la bici. Y seas go una bici B. B2. Ok. Esta va a ser B2. Esta va a ser azul. Marca... Le voy a poner marca Apple. No sé por qué hay bicis Apple. Velocidades. Bueno, la que sí hay es una marca Google. Ok, velocidad actual 0. Ok, vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense, puedo hacer lo mismo. Vuelvo a llamar a los mismos métodos. Pero ahora la diferencia es que estos van a operar sobre la bicicleta 2. Y aquí le voy a poner down. Ok, vamos a correr el programa. Control F5. Y ahora tengo el error que les decía, ¿no? Porque la segunda bicicleta, la azul, le puse velocidad actual 0, le puse down y ahora tengo algo raro, ¿no? Velocidad actual -1. A ver, si queda claro. Vean, piensen aquí el estilo de programación. El paradigma. Este paradigma, ¿cómo se le llama? A ver, participación, el que se anime a decir cómo se llama. Y lo hemos estado... Es más, vamos a regresar a la presentación. Procedural. Procedural. ¿Ok? Ese es el paradigma procedural. Es el que ustedes... Si se fijan, como que no han... Ustedes no programan así de esta manera, ¿verdad? Todavía. Sí, no. Porque lo que les falta son las estructuras. ¿Ok? Pero me imagino que si ustedes tienen variables y todo, pues hacen algo así. Tienen métodos y después operan con los datos. La única diferencia tal vez en su estilo de programación es que ahora hay que pensar en las estructuras. Pero ya con eso, utilizando este paradigma, ustedes pueden hacer el programa que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Se me explico? O el lenguaje C, por ejemplo, utiliza este paradigma, el paradigma procedural. ¿Ok? Es muy poderoso este paradigma. Y les digo, si no viéramos el paradigma orientado a objetos, bien podrían programar de esta forma. ¿Okay? Y esta forma pues, les permite hacer
cualquier programa. De hecho, hay muchos que opinan que este paradigma es mejor que el paradigma orientado a objetos. Y lo usan y lo prefieren. ¿Ok? Porque el paradigma orientado a objetos tiene sus críticas y sus críticos. ¿Ok? Pero digamos, entonces así es como programarían en C. Y también, si se fijan, pueden programar perfectamente así en C#. Aunque esto yo no le llamaría, cuidado, programación orientada a objetos. ¿Está claro? Bueno, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Y entonces mañana lo que vamos a hacer es vamos a hacer este mismo programita, pero ahora lo vamos a hacer orientado a objetos. Vamos a cambiar de paradigma. ¿Ok? Nada más así como teaser, así lo vamos a dejar. Que es lo que sigue ahí en la programación orientada a objetos. Lo que sucede en la programación orientada a objetos es que esta barrera que había, esta separación entre las estructuras y los métodos, se rompe. Imagínense que se rompe el muro de Berlín, algo así. Y ahora, en una misma estructura, voy a poder tener métodos también. ¿Ok? Esa es la idea. Mañana lo vamos a ver. Ok, pero hasta ahí nos quedamos. Muy bien. Bueno, entonces, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta para terminar. No, creo que todo bien, profe. ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Gracias por los que están conectados. Déjenme, espérenme nada más anotarlos. Luis, María, Nayeli. A Jorge también, que sí estuvo la mayoría del tiempo, pero ahí al final. Oscar, José, Kiara. ¿Saben qué? Mejor le voy a tomar una foto a la pantalla. No, así rápido, no son Profe. tantos. Y Valeria. ¿Qué pasó? Una pregunta así rapidito. ¿Qué ¿No pasó? pasa lista? No, normalmente no voy a pasar lista. A ver si instalo un programita ese que se hace de manera automática. Normalmente no paso lista, pero sí me fijo quiénes vienen y todo. Les digo, son participaciones. ¿Ok? Pero no he pasado lista todavía. Ok. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya se inscribieron todos en Telegram? Sí. Ok. Vean, entonces voy a subir el video de la clase. Véanlo por favor también. Si alguien tiene alguna duda, pues igual ahí va a estar. Ok, en mi canal de YouTube. Bueno, hasta luego. Bye. Mañana, Hasta profe. luego, profe. Profe, Profe, gracias. profe, cuídese mucho.